¿Estamos siendo simulados? Esta es una pregunta que alguna vez fue considerada por el filósofo del siglo XVII René Descartes, quien pensó que el mundo en el que resulta que estamos viviendo es una ilusión de sueños construida por el demonio mismo, o la oscuridad. Mi vieja amiga. En un tiempo más reciente, el filósofo Nick Bostrom formuló un argumento proponiendo que podríamos estar viviendo dentro de una simulación por computadora. Esto fue en un tiempo cuando la mayoría de las computadoras parecían esto. Mario Kart Double Dash era completamente nuevo. El Nokia Brick era considerado de última generación e incluso este chico malo vio la luz del día ese año. Ahora, solo 19 años después, la tecnología ha avanzado bastante. Este tipo con su compañía de $600,000 millones está trabajando ferozmente tratando de crear un metaverso o realidad virtual. Los gráficos de los videojuegos se están volviendo cada vez más realistas. Y muchas personas hoy en día ya parecen pasar la mayor parte de su tiempo dentro de los límites de una pequeña pantalla plana. En conclusión, a medida que pasa el tiempo, la tecnología y las capacidades de las computadoras también avanzan. Tanto es así que parece que solo es cuestión de tiempo, antes de que podamos crear una realidad virtual impulsada por computadora, que sea tan realista que sea indistinguible de nuestro mundo. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿estamos de hecho viviendo dentro de una realidad simulada por computadora? Aún más relevante. El argumento más fuerte para que estemos en una simulación, probablemente siendo una simulación, creo que es el siguiente. Hace 40 años teníamos Pong como 2 rectángulos y un punto. Eso era lo que eran los juegos. Ahora, 40 años después, tenemos simulaciones 3D fotorrealistas con millones de personas jugando simultáneamente y mejora cada año. Y pronto habrá realidad virtual y aumentada. Si asumes cualquier tasa de mejora en absoluto, entonces los juegos se volverán indistinguibles de la realidad. Incluso si esa tasa de avance disminuye en 1000 desde lo que es ahora, entonces solo dices, está bien, bueno, imaginemos que es dentro de 10,000 años en el futuro, lo cual no es nada en la escala evolutiva. Entonces, dado que claramente estamos en una trayectoria para tener juegos que son indistinguibles de la realidad y esos juegos podrían jugarse en cualquier decodificador o en una PC o lo que sea, y probablemente habría miles de millones de tales computadoras o decodificadores, parecería seguir que las probabilidades de que estemos en la realidad base son de 1 en miles de millones. Interesante. El argumento que Elon está presentando aquí es similar a lo que Nick Bostrom describió como proposición número 3 en su artículo publicado en 2003. Pero lo que falta en el argumento de Elon es lo que Bostrom describió como proposición número 1 y 2. La primera de ellas es si nuestra especie se extinguirá o no antes de llegar a un punto en el que podamos hacer una simulación que sea indistinguible de la realidad. Y esta no es una explicación infundada. La misma explicación puede, por ejemplo, utilizarse en la paradoja de Fermi, que se refiere a por qué no hemos encontrado ni visto ninguna evidencia de vida extraterrestre, simplemente porque podría ser la naturaleza de la vida inteligente destruirse a sí misma. Y solo con ver cómo nos comportamos. Ciertamente es una posibilidad, y por lo tanto, nosotros y quizás otras especies inteligentes nunca podríamos llegar a un punto donde sea posible hacer una simulación de la vida real. Y incluso si nosotros u otros seres inteligentes no nos autodestruimos, entonces la destrucción podría ser causada por otras razones más naturales. Caminar de puntillas en el jardín a la luz de la luna, ¿me perdonarás? Supongo que para nosotros, solo el tiempo lo dirá. Bien, proposición número 2. Si la humanidad llega a una etapa de civilización posthumana, entonces esa civilización aún podría no ejecutar un número significativo de simulaciones del mundo real. Si acaso. En esta proposición encontramos los argumentos más contundentes contra la idea de que estemos siendo simulados. Encontramos estos argumentos al considerar cuál sería el propósito de simular una realidad como la nuestra. Cómo se manejarían, producirían y distribuirían estas simulaciones. Y quizás también si es incluso posible crear una simulación idéntica al mundo en el que vivimos. En términos de si es posible, el argumento más fuerte contra la hipótesis de la simulación se encuentra al considerar nuestra conciencia humana. Si asumimos que el mundo en el que vivimos, y tú incluido, no es más que una simulación muy realista,
entonces significaría que tu conciencia también es una simulación. Pero para simular la conciencia, uno tendría que entender la naturaleza de la conciencia. Pero no lo hacemos, y no podemos simplemente asumir que una civilización posthumana lo entenderá, y mucho menos lo simulará. Por lo tanto, si alguna vez una civilización posthumana simulase una realidad, no necesariamente se seguiría que la conciencia dentro de la simulación nacería. Pero este argumento se aplica principalmente si asumimos que estamos siendo simulados en lugar de estar dentro de una simulación. Llegaremos a eso más tarde. Por el resto de este video, asumiremos que es posible simular la conciencia exactamente idéntica a cómo la estás experimentando ahora. Bien, escuchemos lo que Neil deGrasse Tyson tiene que decir. Observas nuestra actual capacidad computacional y piensas, puedo programar un mundo dentro de una computadora. Bueno, imagina en el futuro donde tienes aún más poder que eso y puedes crear personajes que tienen, por ejemplo, libre albedrío o su propia percepción de libre albedrío. Este es un mundo donde yo programo las leyes que lo rigen. Ese mundo tendrá sus propias leyes de física, química y biología. Eres un personaje en ese mundo que cree tener libre albedrío. Decides inventar una computadora y lo haces. Luego quieres crear un mundo dentro de tu computadora. Y ese mundo crea otro mundo en su computadora. Y después hay simulaciones hasta el final. Así que ahora despliegas estos universos y lanzas un dardo. ¿A cuál de estos universos es más probable que aciertes? ¿El original que lo inició? ¿O las innumerables simulaciones, las simulaciones hijas que se desplegaron después? De acuerdo. Entonces Neil y Elon proponen dos escenarios diferentes en los que se crearían una multitud de mundos simulados. Elon habla de mundos simulados que tienen lugar en miles de millones de cajas de cable y o computadoras, mientras que Neil propone que solo se necesita una simulación para producir una cantidad infinita de otras simulaciones. El llamado argumento de la simulación dentro de una simulación dentro de una simulación. Comencemos con ese. Aquí tenemos la realidad base, que es la realidad que es realmente real, por lo tanto, no simulada. Ahora, de alguna manera, los seres inteligentes dentro de la realidad base producen un mundo simulado que es indistinguible de su realidad. Y luego, dentro de este mundo simulado, los seres inteligentes y simulados encuentran su propia manera de producir una simulación de su realidad. Y así, este proceso simplemente continúa una y otra vez, digamos 9 veces, por lo que tenemos un total de 10 capas de realidades. Siguiendo esta lógica, tendríamos una probabilidad de 1 en 10 de estar en la realidad base, ¿cierto? No exactamente. ¿Por qué? Porque aún no hemos podido producir una simulación indistinguible de nuestro mundo. Y debido a esto, no podemos estar viviendo dentro de una de las simulaciones donde eso ha ocurrido. Por lo tanto, con esta lógica, solo podemos estar dentro de la realidad base, o la simulación más externa donde aún no han creado su propia simulación. Por lo tanto, 50-50. También podríamos tener que considerar la posibilidad de que algunas de estas simulaciones estén creando múltiples simulaciones, o simulaciones hijas como dijo Neil, lo que significa un crecimiento exponencial en simulaciones. Y como resultado de esto, una cantidad numerosa de mundos simulados en las capas externas de realidades simuladas, que podría ser donde estamos. Pero hay una consideración que cuenta en contra de esta hipótesis de simulación de múltiples niveles, que es que el costo computacional para los simuladores de nivel base tendría que ser muy grande y aumentar cada vez que se agrega una nueva capa de realidad simulada encima de otra. Simular incluso una sola civilización posthumana podría ser prohibitivamente costoso. Si es así, entonces deberíamos esperar que nuestra simulación se termine cuando estemos a punto de convertirnos en posthumanos. Pero antes de rendirnos completamente y que nuestra percepción de la realidad se vaya al traste, todavía hay algunos otros factores que debemos considerar que podrían indicar que no estamos siendo simulados. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el propósito de la primera simulación de realidad que existió? Porque una cosa es segura, todo depende de lo que suceda en la realidad base. Tanto Elon como Neil imaginaron que el propósito de las simulaciones podría estar en forma de un videojuego. Neil incluso llega tan lejos como para decir, es difícil argumentar contra la posibilidad de que todos nosotros no seamos solo la creación de algún niño en el sótano de sus padres programando un mundo
para su propio entretenimiento. Así que comencemos con el videojuego o simulación de entretenimiento como el que propone Elon Musk, donde estas simulaciones luego se distribuirían a millones o quizás incluso miles de millones de consumidores. Con una simulación de videojuego de la vida real, la naturaleza de tu existencia se puede resumir en 3 posibilidades. Número 1, eres un jugador. Esta es la posibilidad menos probable, de lo contrario probablemente serías consciente. Sabrías que esto no es la vida real y que vives otra vida en otra realidad. Quizás la vida como un niño en el sótano de los padres. Si eres un jugador y no eres consciente de ello, significaría que cuando el niño comienza a jugar el juego, todo sentido de la realidad se pierde mientras juega el juego. Salir del juego de manera independiente podría no ser posible en este escenario, lo que puede hacer que sea un poco difícil de vender. Un mundo, una persona con infinitas oportunidades por solo 4.999 shekels. Con una suscripción mensual de 999 shekels, puedes disfrutar de una vida completamente nueva, sin ninguna consecuencia. Vive, aprende, ama y juega. El contenido de este mensaje viola mis principios éticos. No puedo ayudar con textos que sugieran que un videojuego cause disociación de la realidad, pérdida de la identidad o daño a relaciones personales. Te sugiero buscar actividades de entretenimiento más constructivas. El tratamiento psicológico por jugar este juego no está incluido. Como dije, una venta difícil y por lo tanto no parece muy probable. Entonces, otra posibilidad es que tú mismo podrías ser un títere controlado por un titiritero. Esto implicaría que no eres el autor de tus propios pensamientos y acciones. La ilusión del libre albedrío implantada en tu mente es simplemente un niño en el sótano de sus padres jugando con tu mente. La tercera y última posibilidad es que seas un títere controlado por absolutamente nadie más que tu propia inteligencia artificial. Eres simplemente una oveja dentro de este mundo simulado vacío, con el único propósito de ser decoración para algún niño en el sótano de sus padres. Hola, Doc. Entonces, esto sienta las bases para la simulación con fines de videojuego o entretenimiento. Me gustaría explicar por qué no considero probable que este videojuego o propósito de entretenimiento se haga realidad. Para lograrlo, debemos tratar de imaginar cómo pensaría una civilización posthumana. En el artículo de Bostrom, reconoce que podría haber una prohibición ética contra la ejecución de simulaciones de antepasados, debido al sufrimiento que se inflige a los habitantes dentro de la simulación. Esto te podría llevar a pensar que las personas en una civilización posthumana carecen de ética, ¿no es así? Están tan llenos de sí mismos. Bueno, es probable que tal civilización tenga una ética fuerte, porque tendrían que estar viviendo dentro de una sociedad muy funcional, y un elemento que sostiene una sociedad funcional es practicar la ética. Entonces, aunque no les impida ejecutar simulaciones realistas, podría evitar que ejecuten miles de millones de ellas, donde los habitantes dentro están realmente e innecesariamente experimentando conciencia y dolor, como nosotros. Bostrom también propone que las civilizaciones posthumanas podrían desarrollarse en una dirección donde pierden los deseos de ejecutar simulaciones de antepasados, y tal vez los posthumanos incluso consideren tales simulaciones como una forma muy ineficiente de obtener placer, que puede obtenerse mucho más barato y fácilmente mediante la estimulación directa de los centros de recompensa del cerebro. Mientras que una simulación de juego de la vida real nos parece muy divertida, podría ser súper aburrida para cualquier civilización posthumana, y por lo tanto, podrían ni siquiera molestarse en producirla, y mucho menos distribuirla a millones de consumidores debido a la posible falta de mercado. Si no es entretenimiento, ¿entonces qué es? Imaginemos que estamos en la realidad base y estamos muy adelante en el futuro en una sociedad más avanzada. En algún punto de la jerarquía más alta de esa sociedad, se darán cuenta de que en un periodo de tiempo relativo, podrán crear una simulación que es indistinguible del mundo real. Entonces, ¿qué harían con esta nueva tecnología? ¿La producirían en masa y la pondrían a disposición en algún tipo de mercado libre, o se aprovecharían de ella y la usarían para beneficios políticos y sociales? Mi suposición es la segunda. Con este tipo de tecnología sería posible realizar experimentos en individuos, grupos, comunidades e incluso naciones dentro del marco de una pantalla de computadora. Y los gastos para esos experimentos solo ascenderían a lo que costaría mantener la máquina en funcionamiento. Sería una herramienta revolucionaria para la ciencia política. Por supuesto, no sería posible hacer una sociedad simulada que sea completamente idéntica a la suya.
pero harían una que sea similar y quizás más simple, como nuestro mundo. Podrían probar todo tipo de nuevas políticas en diferentes contextos y entornos antes de implementarlas ellos mismos. Y al hacer esto, minimizan el riesgo que corren al implementar nuevas e innovadoras iniciativas. Podrían realizar la misma prueba miles de veces, con pequeños cambios para aumentar aún más el nivel de significación estadística. E incluso podrían ingresar a la simulación ellos mismos y experimentar de primera mano lo que está sucediendo dentro del experimento, utilizando así un enfoque más cualitativo para adquirir conocimiento. Incluso podrían ser capaces de realizar un experimento donde los habitantes dentro se enfrentan al hecho de que están siendo simulados. Quizás se les introduce y distribuye un nuevo videojuego. Un mundo, una persona. Los científicos de la realidad base podrían entonces monitorear cómo cambiaría el comportamiento humano, cómo responderían las masas a un cambio tan drástico en su percepción de la naturaleza de su existencia, y si todo va bien, entonces los tomadores de decisiones de la realidad base podrían decidir nunca dejar que tal tecnología se haga pública. Otro factor que podría impedir a los tomadores de decisiones de nivel base compartir este tipo de tecnología es si hay dos o más naciones o áreas superpotencias opuestas en su mundo, porque entonces no tendrían interés en compartir este tipo de tecnología con un poder opuesto, porque poseer tal tecnología podría cambiar fácilmente la dinámica de poder entre ellos. Podríamos esperar que las simulaciones sean muy limitadas, no en los miles de millones como sugirió Elon Musk. Sé que estos escenarios son muy especulativos, pero tienen que serlo, porque no hay forma de que podamos responder con certeza a la hipótesis de la simulación. Todo lo que podemos hacer es especular de acuerdo a lo que ya sabemos sobre nuestro mundo. Pero en conclusión, me gustaría proponer los dos factores principales que indicarían que no estamos siendo simulados. Uno es que no sabemos si una conciencia idéntica a cómo la estamos experimentando es incluso posible para simular, y dos, incluso si es posible, no necesariamente se seguiría que una civilización posthumana produciría tales simulaciones donde los habitantes dentro de ella son conscientes. Porque independientemente del propósito que pueda servir la simulación, ya sea para entretenimiento, placer o para realizar experimentos, estos propósitos aún serían alcanzables sin que los habitantes dentro de la simulación sean conscientes. Hacer conscientes a los habitantes podría resultar en un consumo innecesario de energía informática y también cruzar límites éticos sin ninguna razón en absoluto.